Les damos la bienvenida a este análisis visual. Hoy nos vamos a meter de lleno en una verdadera historia de detectives científicos. Vamos a rastrear el herbicida más común del planeta y a descubrir cómo viaja, casi en secreto, por el cuerpo humano y nuestros ecosistemas. A veces, la ciencia nos obliga a cuestionar las herramientas más básicas que usamos todos los días. Y bueno, eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. A ver, para proteger la salud pública, la comunidad científica necesita métodos sumamente precisos para rastrear los químicos a nivel mundial, ¿verdad? Es una tarea monumental. Pero ¿qué pasa cuando la prueba estándar en la que absolutamente todos confían simplemente falla? Es como intentar armar un rompecabezas enorme cuando te das cuenta de que te faltan la mitad de las piezas. Entremos en materia. Estamos hablando del glifosato, que es el herbicida de amplio espectro más utilizado en todo el mundo. Se usa extensamente en campos de cultivo y también en espacios urbanos. Y bueno, con el tiempo, este compuesto se descompone en el medio ambiente y se convierte en un metabolito súper persistente llamado AMPA. Ambos son los protagonistas centrales de nuestra investigación hoy. Entonces, el punto clave aquí es entender cómo terminamos interactuando con estos químicos a diario. Principalmente, ocurre al ingerirlos a través de nuestros alimentos y el agua que tomamos. Pero además, en zonas agrícolas, la exposición también se da inhalando el polvo suspendido en el aire. Básicamente, dejan una huella constante en nuestro entorno moderno. Y aquí es donde entra en juego el proyecto Sprint. Para medir la verdadera magnitud de toda esta exposición global, lanzaron un estudio masivo, publicado nada menos que en la reconocida revista Environment International. El objetivo de estos investigadores era claro: mapear estos compuestos con un nivel de detalle que, francamente, no tenía precedentes. Sección 1. El punto ciego de las pruebas de orina. ¿Por qué las pruebas estándar se quedan cortas? Fíjense en esto. Durante años, la ciencia dependió casi exclusivamente de los análisis de orina para medir la exposición interna al glifosato. Pero los estudios de metabolismo revelaron un problema enorme. El cuerpo humano en realidad solo excreta entre el 1 y el 6% del glifosato a través de la orina. Y encima es una tasa que varía muchísimo. O sea, estábamos buscando las respuestas en el lugar menos indicado. Al poner los métodos frente a frente, el problema salta a la vista. La orina nos da una ventana de exposición minúscula, súper fugaz, y nos llena de falsos negativos. Pero por otro lado, los modelos animales nos decían algo muy distinto. Sugerían que hasta el 90% de una dosis en realidad se excreta en las heces. Eso nos da una ventana de exposición muchísimo más grande, de prácticamente un día entero. Sección 2. Heces, un nuevo método, buscando en un nuevo lugar para obtener mejores datos. Así que, para resolver esta gran discrepancia, los investigadores optaron por una solución científicamente brillante, aunque, bueno, un poquito tabú: desarrollar y validar un método para analizar heces. Y no lo probaron en un solo lugar. Recolectaron cientos de muestras de agricultores y consumidores comunes en 11 entornos agrícolas súper distintos. Estamos hablando de viñedos en Francia, campos de papas en los Países Bajos, olivares en Croacia y hasta cultivos de cereales en Argentina. Sección 3. Los resultados de exposición humana, descubriendo la verdadera escala de la exposición. Cuando empezaron a llegar los resultados del laboratorio, ¡wow! Analizar la materia fecal mostró una exposición muchísimo más amplia. En los sitios europeos, detectaron glifosato en un asombroso 71% de las muestras de heces. Y para poner esto en perspectiva, en las muestras de orina de esas exactas mismas personas, solo se detectó en un 35%. Literalmente duplicaron la tasa de detección con el nuevo método. Pero esperen, porque los datos internacionales son una verdadera locura. En Argentina, donde utilizan intensivamente cultivos modificados genéticamente tolerantes al glifosato y prácticas sin labranza, la detección en las heces humanas fue del 100%. Sí, escucharon bien, absolutamente todas las muestras dieron positivo. Y si miramos las concentraciones medialas, la diferencia es innegable. Hay una diferencia de casi 9 veces entre el promedio de Europa, con 17.6 microgramos por kilo, y el de Argentina, que se dispara a 153. Es un contraste fascinante que nos muestra de manera muy clara el impacto de las diferentes prácticas agrícolas en el mundo. ¿Y qué hay del AMPA, el metabolito ambiental del que hablamos al principio? Bueno, siguió un patrón geográfico sorprendentemente similar. Rara vez apareció en las muestras europeas, detectándose en menos del 1%. Pero en Argentina estuvo en más de una quinta parte de las muestras. ¿La razón? Los investigadores apuntan a una mayor acumulación ambiental en el polvo y los suelos secos de esa región. Sección 4. Impactos en animales y ecosistemas. Exposición a través de la red alimentaria.
Obviamente la investigación no se quedó solo en nosotros. Los científicos ampliaron su enfoque para ver cómo se mueve este químico por todo el ecosistema, y los resultados mostraron glifosato en la gran mayoría de las heces animales analizadas. Es una exposición ambiental generalizada que cruza especies, va desde el ganado de las granjas, pasando por los gatos domésticos que cazan en la zona, hasta llegar a las poblaciones locales de murciélagos. Y este último dato es críticamente importante. Encontrar concentraciones altas en el guano de los murciélagos nos demuestra con evidencia pura y dura que este químico no se queda estancado en el suelo o en las plantas, está subiendo por la cadena y acumulándose en los niveles tróficos superiores de nuestra red alimentaria silvestre. En conclusión, este simple cambio metodológico, el solo hecho de pasar de buscar en la orina a buscar en las heces, destapó un punto ciego monumental en la ciencia toxicológica. Nos comprobó que la exposición al herbicida más común del mundo es por mucho más amplia y generalizada de lo que todos los estudios anteriores nos decían. Y esto nos deja con una reflexión bastante intrigante para cerrar este análisis. A medida que estos nuevos métodos revelan la verdadera huella química que dejamos en el mundo, nos enfrentamos a una gran pregunta. Si el simple hecho de buscar en un lugar diferente alteró por completo lo que sabíamos sobre el glifosato, ¿qué otras exposiciones invisibles podrían estar pasando completamente desapercibidas bajo nuestro radar en este preciso momento?